Un cariñoso saludo a toda la comunidad de fe. Hoy leemos del Evangelio según Marcos, el capítulo 5, los versos 21 al 43, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, que dice así: Jesús regresó en una barca a la otra orilla, y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: «Ven, que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida». Jesús se fue con él, y con una gran multitud que lo seguía y lo apretujaba. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto. Y es que ella decía: «Si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré». Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le dijeron: «¿Estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas quién te ha tocado?». Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó, y arrodillándose delante de él le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle: «Ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto». Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, solo debes creer». Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar les dijo: «¿A qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida». La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo: «Talita cumi», es decir: «A ti, niña, te digo, levántate». Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar, y la gente se quedó llena de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido, y les mandó que dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. El pasaje que hoy leemos es uno de esos que requiere un espacio de tiempo considerable para poder extraer la totalidad de su contenido. Los minutos de un sermón no son suficientes para poder aprovechar al máximo cada detalle y hacer justicia a una narración tan saturada de riqueza. Eso sería
tema para un estudio más elaborado. Hoy quiero llamar nuestra atención a 3 aspectos importantes de este pasaje bíblico. El primer aspecto tiene que ver con 2 de los personajes principales en el relato: un hombre llamado Jairo y una mujer que sufría hemorragias. Jairo era uno de los jefes de la sinagoga. Como tal, gozaba de prestigio social y seguramente también gozaba de bienestar económico. Jairo estaba sufriendo la agonía de su hija adolescente. La mujer, por su parte, no gozaba de los mismos privilegios socioeconómicos que Jairo podía tener. Era una mujer empobrecida. Y aquí encontramos una gran lección. Cuando el dolor toca a nuestra puerta, no mira las distinciones de género, edad o clase social. Cuando llega, llega. Se presenta sin invitación. No pide permiso para entrar. No importa el apellido que usted tenga. No importa el tamaño de su fortuna. No importa de dónde usted provenga. Un hombre rico y una mujer empobrecida, a ambos el dolor y la decepción los visita como seres humanos, finitos, frágiles, necesitados. Todas y todos necesitamos del Señor. El segundo aspecto tiene que ver con la aflicción de aquella mujer, lo que ella estaba padeciendo. Dicha aflicción es sumamente complicada. Su condición tiene varias dimensiones que debemos considerar. Una dimensión física. Esa es la más obvia. El dolor que las mujeres sufren varios días cada mes es el dolor que esta mujer había estado padeciendo durante 12 años consecutivos. Una dimensión económica. El relato nos hace saber que aquella mujer se encontraba arruinada por los costos médicos. En ese sentido, su entorno era muy parecido al nuestro, una sociedad donde el acceso a los cuidados de la salud está condicionado por la capacidad económica y el poder adquisitivo del individuo. Los mejores servicios están a la disposición de quienes cuentan con los recursos para pagarlos. Una dimensión espiritual. Entre los antiguos existía la creencia de que las enfermedades eran castigos divinos, de modo que esta mujer vivía bajo una presunción de culpabilidad. Algo muy malo tendría que haber hecho para sufrir semejante calamidad. Aquella mujer, así como el personaje central en el libro de Job, viviría bajo el dedo acusador de quienes se consideraban merecedores del favor divino por su supuesta rectitud. Aquella mujer seguramente sufría la angustia de pensarse fuera de la gracia de Dios. Debemos observar que dicha creencia tóxica sigue muy viva en nuestros tiempos. Todavía hay quienes promueven la idea retrógrada de que la enfermedad es una consecuencia directa de la virtud o maldad del individuo. Por eso les resulta tan desconcertante cuando una persona noble se enfrenta al quebranto de la salud. Las enfermedades son enfermedades y son el resultado del hecho de estar vivos. Nada más ni nada menos. Una dimensión social.
según lo establecido en las leyes y tradiciones religiosas de su pueblo, aquella mujer recibía la etiqueta de impura o inmunda. De igual manera, toda persona u objeto con el cual ella tuviese contacto también sería catalogado como tal. Eso tenía como consecuencia la alienación, el ser distanciada y privada del contacto personal que es tan importante en las interacciones humanas, familiares y comunitarias. De modo que su condición la exponía al rechazo y a la vergüenza pública en una cultura donde el concepto del honor era más importante que la dignidad básica del ser humano. Aquella mujer, cuyo nombre e identidad se ha borrado de la historia, supo que en el Maestro de Nazaret podía encontrar alivio y transformación para su condición. En Jesús estaba su esperanza, en Jesús estaba su fe, en Jesús estaba su oportunidad de restauración. Cuando se acercó a Jesús, ocurrió un milagro físico, pero mayor fue el milagro espiritual. La mujer que por tanto tiempo había vivido bajo el peso aplastante de la vergüenza social, escucha al Maestro llamarla de una manera diferente. Los religiosos la llamaban inmunda, pero Jesús la llamó hija. El tercer aspecto que hoy quiero acentuar tiene que ver con el comentario que hace Jesús cuando llega a la casa de Jairo y se encuentra a la gente llorando la muerte de la niña que estaba enferma. Jesús pregunta y dice: ¿A qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. Toda la evidencia apuntaba hacia la muerte de la niña, pero Jesús tenía una visión distinta. Queridas hermanas y queridos hermanos, el Señor tiene una perspectiva diferente de las cosas, aun cuando esa perspectiva constituya un reto a nuestro razonamiento lógico. En el camino hacia su casa, unos mensajeros le habían dicho a Jairo: «Ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto». Ellos tenían una perspectiva de la realidad, ellos tenían una idea, ellos tenían un concepto, pero la perspectiva, la idea y el concepto que Jesús tenía era distinto. Así como su concepto de la mujer difería del concepto de quienes la llamaban inmunda, así también a la niña que unos llamaban muerta, Jesús la llamó dormida. «Ya no molestes al maestro», le dijeron a Jairo, pero resultó ser que al maestro no le incomodaba ser molestado. Hoy se siguen levantando situaciones que nos dicen, a usted y a mí, ya no molestes al maestro. Muchas veces sufrimos diversas experiencias que nos siguen diciendo, no vale la pena, no molestes más al Señor. Pero hoy la Escritura Sagrada nos recuerda que al Divino Maestro no le molesta que lo molestemos. Al Maestro no le molesta que nos abramos paso entre la multitud de obstáculos y problemas para tocar aunque sea su manto. Al Maestro no le molesta que echemos a un lado todo orgullo y vanidad religiosa o social para postrarnos a sus pies y escucharlo decir: «No temas, solo debes creer». Soli Deo Gloria. Amén.